Hola gente, espero que se encuentren todos súper bien, espero que estén teniendo una buena semana. Yo aquí colándome en el video de Sebastián, a él le corresponde la clase, pero es para un aviso. Yo la semana pasada me equivoqué y me adelanté una clase, a SAF corresponde el día de hoy. Así que pongan mucha atención a la clase, Sebastián lo va a enfocar de una manera distinta, somos maestros diferentes, enseñamos de manera distinta, así que igual vamos a sacar enseñanzas nuevas. Así que eso chiquillos, presten harta atención y eso, era para avisarles que yo me equivoqué y me adelanté una clase. Así que eso, que estén bien, chau chau. Hola muchachos, muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas. Y bueno, estamos nuevamente aquí reunidos para aprender, ¿cierto? En esta clase de jóvenes. Y bueno, el pasaje bíblico que hoy nos toca es Salmo 73 y vamos a estar hablando de este personaje que es Asaf, ¿ya? Y vamos a ver quién fue Asaf, ¿ya? Y vamos a sacar una lección en cuanto a lo que podamos aprender de la vida de Asaf, ¿ya? Así que para comenzar vamos a encomendarnos a nuestro Dios y pedirle que sea Él quien hable hoy a nuestras vidas. Así que oremos muchachos. Eh, bueno, le doy la bienvenida a todos los que quizás puedan estar viendo, de cualquier edad, ¿cierto? Va a ser bienvenido y va a ser de bendición también para cada una de sus vidas. Así que oremos para comenzar, ¿ya? Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener junto a su palabra, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas y que todo lo aprendido, Señor, podamos ponerlo por obra, Señor. Le pedimos que usted sea acompañándonos en este tiempo, Señor. Bendiga la vida de cada uno de los muchachos, Señor, y que todo esto que está pasando, Señor, en el mundo, Señor, que prontamente pueda pasar para que ya pronto podamos volver a la normalidad y poder congregarnos prontamente, Señor. Le agradecemos y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchachos, vamos a ir a Salmos 73, si pueden buscar ahí en sus Biblias, y vamos a leer, no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer casi los 20 versículos próximos, ya, así que dice así el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón y y se orará por él continuamente todo el día. Ah, no, perdón. Dice, se mofan y hablan con la maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares,
menospreciarás su apariencia. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hasta ahí vamos a dar lectura. Y bueno, la idea principal de todo esto es que vivimos en una sociedad, ¿cierto?, donde el mal y los malvados parecen prosperar ya impunemente ante la perplejidad y el desánimo de los justos, ¿cierto? Muchas veces ¿a quién no le ha pasado el ver que muchas veces los injustos, ¿cierto?, prosperan, muchas veces no les pasa nada, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos allí viendo cómo les va, ¿cierto? Y nunca les sucede nada. Y esto fue lo que le pasó a Asaf. Empezó a mirar, ¿cierto? A desviar su mirada de Dios y enfocarse muchas veces en lo cotidiano, mirar hacia el lado, ¿cierto? Mirar a su prójimo y empezar a cuestionarse cosas. Entonces, Asaf era una persona realmente sincera en su relación con Dios, ¿cierto? Aquí encontramos esta oración de Asaf, que él se expresaba sinceramente y le contaba todas sus congojas, ¿cierto? Sus pesares que podía sentir en su corazón. Él se lo expresaba sinceramente a Dios y le hacía entender que él estaba mal, ¿cierto? Que él sentía envidia y por qué le pasaba eso a aquellas personas y él no prosperaba, ¿cierto? Y se expresaba libremente. Entonces, Asaf era una persona realmente sincera con la relación con Dios que tenía con Dios, ¿ya? Y él no pretendía espiritualizarse ni demostrar lo espiritual que era, ¿cierto? Sino que él fue sincero. Y él dice que yo estuve a punto, en el verso 2, ¿cierto? Dice que él estuvo a punto de deslizarse, ¿cierto? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, ¿ya? Por poco resbalaron mis pasos. O sea, estuvo a punto de tirar la toalla, ¿cierto? De tal vez, no sé, alejarse de Dios. Entonces, él mismo nos explica la razón que dio lugar a esta situación. Si continuamos viendo más adelante, vemos que en el verso 3, Asaf dice que tuvo envidia, ¿cierto? Tuvo envidia al ver la forma en la que prosperaban las personas malvadas, ¿cierto? Los orgullosos. ¿Y a quién no le ha pasado que ha tenido envidia de alguien, ¿cierto? De un compañero, de un vecino, ¿cierto? De un cercano. Y si decimos que no, es porque estamos mintiendo, ¿cierto? Siempre hemos envidiado algo. No sé, la zapatilla que tiene tal persona, o el auto que tiene tal persona, ¿cierto? O el trabajo, o la posición que tiene tal persona. Y siempre vamos a estar muchas veces envidiando, ¿cierto? O viendo por qué ellos prosperan y yo no, por qué a ellos hacen cosas malas y no les pasa nada, ¿cierto? No son castigados y yo por hacer cosas muchas veces, cosas buenas, ¿cierto? Soy castigado o me pasan cosas malas. Entonces, Asaf tuvo envidia, ¿cierto? Al ver a aquellas personas cómo prosperaban. Ante sus ojos ellos prosperaban y todo les salía bien, ¿ya? Entonces, estas cosas, vio que cómo le iba saliendo bien todo a estas personas, ¿cierto? Siendo personas violentas muchas veces. Y dice que los injustos habían perdido totalmente el temor de Dios y se sentían impunes, ¿ya? Se sentían impunes y alardeaban de que nadie les podía hacer nada, ¿ya? Ni nadie, ni en los cielos les podía tocar, ¿cierto? Y gozaban de total impunidad y así al menos ellos lo creían. Dice que a todo esto había que añadirle la prosperidad económica de estas personas, ¿cierto? O sea, Asaf empezó a ver también que
no solamente les iba bien en muchas otras cosas, sino que también ellos tenían una prosperidad económica, ¿ya? Que disfrutaban viendo sus intereses aumentar, ¿ya? Y sus negocios florecer. Muchas veces nos va a tocar ver personas, ¿cierto? Que tal vez no hacen negocios rectos, o por hacer cosas truchas, ¿cierto? O pillerías, les vamos a ver prosperar, ¿cierto? Y muchas veces nos va a dar las ganas de, no sé, de, ¿y por qué ellos sí y yo no, ¿cierto? Entonces, era normal que Asaf, en su conversación con el Señor, indicara con total crudeza, ¿cierto? De que, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? ¿Cierto? Como dice en el verso 13, que dice, fíjense en el verso 13, miren lo que dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice, y lavado mis manos en inocencia, ¿ya? Nuestro protagonista no veía únicamente toda la prosperidad de los injustos, sino que además él mismo tenía que experimentar el dolor, ¿cierto? Incluso portándose bien, ¿cierto? Haciendo las cosas rectas ante Dios, él experimentaba el dolor, ¿cierto? Les tocaba sufrir muchas veces por hacer cosas buenas y eso más le chocaba, ¿cierto? Al ver que muchas veces el tratar de poder llevar una vida recta, ¿cierto? El esforzarse por hacer las cosas bien, le tocaba padecer, ¿cierto? Le tocaba sufrir. Entonces, las injusticias por practicar el bien. O sea, ¿a quién no le ha pasado que por hacer cosas buenas le ha tocado pasar por cosas malas, ¿cierto? Por hacer una buena acción, ¿cierto? Por defender a una persona. No sé, a mí una vez defendí a una mujer que le estaban pegando y me llegó un piedrazo, ¿cierto? Entonces, muchas veces por hacer cosas buenas, ¿cierto? Vamos a recibir, o por solo el hecho, ¿cierto? De decir que nosotros somos cristianos, ¿cierto? O porque no decimos garabatos, ¿cierto? Vamos a recibir burlas, ¿cierto? Entonces, por querer hacer algo bueno, vamos a recibir muchas veces cosas malas. Y eso es lo que Asaf empezó, ¿cierto?, a mirar en las personas, ¿cierto? Y preguntarse por qué a ellos no les pasaba eso, ¿cierto? Entonces, no debe extrañarnos que habiendo llegado a tal punto, el salmista exclamara: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, ¿ya? El verso 17 dice, fíjese lo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, entró en razón recién ahí Asaf, ¿cierto? Le costó comprender por qué a estas personas no les sucedía nada, por qué a estas personas, ¿cierto? Prosperaban, por qué ellos les iba bien siendo que hacían pillería o porque hacían cosas malas, ¿cierto? Y prosperaban, les iba bien en la vida. Entonces a él le costó comprender, ¿cierto? Hubo un choque interno, ¿cierto? En su ser de no comprender por qué Dios permitía también pasar esas cosas, ¿cierto? Entonces dice que estuvo a punto de resbalar, ¿ya? Estuvo a punto de tirar a la toalla, pero se dio cuenta, ¿cierto? Que el fin de ellos no iba a ser bueno, ¿cierto? Cuando en el verso 17 que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fíjense lo que dice el 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que se despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Entonces vemos que al estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Al buscar más a Dios, fue allí donde Asaf comprendió el porqué, ¿cierto? El porqué de todo esto. Entonces, su análisis y percepción de la realidad lo llevaron al desánimo, ¿ya? Él se desanimó mucho, a tal punto que quería abandonar, ¿cierto? Que estuvo a punto de deslizarse, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, dice, pero también produjeron en él una amargura y un profundo
dolor espiritual, ¿cierto? Al ver que estas personas prosperaban y les iba bien, siendo que estaban haciendo las cosas mal, ¿cierto? Eran personas malas, ¿cierto? Personas que eran indolentes, personas orgullosas, ¿ya? Entonces, pero también produjeron esta amargura y dolor espiritual y afectó emocionalmente a Asaf, ¿ya? Y entonces cuando Asaf llegó a tal punto, al punto máximo ya de perplejidad y desánimo, a causa de esta situación tan dura e incomprensible, ¿cierto? Porque él no comprendía, ¿ya? No lograba comprender cómo estas personas podían prosperar, ¿ya? Entonces se produjo un cambio de perspectiva en su vida, ¿ya? Dice, el mismo Asaf indica que al entrar en la presencia de Dios fue lo que le permitió cambiar su perspectiva de todo esto, de esta situación, y de ver las cosas desde un ángulo diferente, ¿cierto? Desde la vista del Señor. Y fíjense lo que dice el verso 17. ¿Qué dice el 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿ya? Él se dio cuenta cuando ya estuvo, ¿cierto?, en la presencia del Señor, o sea, cuando a lo mejor empezó a leer más la palabra, ¿cierto?, a tener más tiempo, más relación con Dios, y fue allí donde Dios le habló, ¿cierto?, y le hizo entender de que tenía que tener otra vista, ¿cierto? Él estaba desenfocado, él estaba mirando al vecino, él estaba mirando a su prójimo, a su amigo, ¿cierto? Pero ¿qué no estaba haciendo? No estaba mirando a Dios, ¿cierto? Perdió el norte, ¿ya? Él estaba viendo a otro lugar y fue eso lo que le hizo errar. Entonces, al estar en la presencia de Dios, él pudo comprender realmente y dice que fue entonces cuando se dio cuenta del verdadero fin de ellos, ¿cierto? Y que serían destruidos. Miren lo que dice el 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Ya? Entonces, ellos estaban en una situación inestable, ¿ya? Podían estar en una situación buena, ¿cierto? Próspera, con un buen trabajo o con un buen auto o con lo que ustedes quieran ponerle, ¿ya? Pero eso no iba a durar mucho, ¿cierto? Eso no iba a durar mucho. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eh, tendrían que pagar, ¿cierto? Ustedes no sé si se han fijado los delincuentes o los narcotraficantes, los traficantes, ¿cierto? Muchas veces pueden tener muchos lujos, pueden darse la vida de reyes, ¿cierto? Pueden vivir en mansiones, ¿cierto? Pero tarde o temprano la ley llega, ¿cierto? Y caen, ¿cierto? Y todas sus cosas que tenían, ese éxito que tenían, entre comillas, esa casa hermosa que tenían o esos autos espectaculares que podrían haber tenido, hasta ahí llegaron, ¿cierto? Le quitaron todo, se quedaron de manos cruzadas, llegó la ley, ¿cierto? Entonces, tarde o temprano tendrán que pagar, ¿cierto? Entonces, eh, dice que se encaminaban de forma irreversible a su ruina y su destrucción, porque al final, en su tiempo o en su momento, el Señor va a hacer caer justicia, ¿cierto? Y vemos que ya sea el Señor, ¿cierto? O la justicia terrenal, tarde o temprano llega. Muchas veces vemos que por qué pasan, por qué no, a los delincuentes no les pasa nada, por qué entran y salen de la cárcel, ¿cierto? Y se nos provoca impotencia al ver que, porque a ellos no les pasa nada, ¿cierto? Siendo que uno muchas veces tiene todo en regla y no sé, te para carabineros y te pasan un parte porque no sé, tenías un vidrio polarizado, ¿cierto? Y a los otros que andan en autos robados nunca los paran, o tienen accidente y no les pasa nada, ¿cierto? Entonces eso es lo que Asaf muchas veces se preguntaba y decía, ¿por qué a estos no les pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué estos prosperan? ¿Por qué? Y perdió el foco, ¿cierto? Perdió el foco. Entonces, tarde o temprano, la justicia caerá, ¿cierto? Y eso es lo que Asaf se había olvidado. Entonces, Asaf recobró
una perspectiva adecuada de las cosas, ¿ya? Y consecuentemente pudo realizar una tremenda declaración de confianza en el Señor, ¿ya? Dice, para mí el bien es estar cerca de Dios, ¿ya? He hecho del Señor soberano mi refugio para contar con todas sus obras. Miren lo que dice el verso 24 y 25. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, Asaf puso su confianza en Dios, ¿cierto? Puso su mirada en Dios y pudo entrar en razón de que nuestra mirada muchas veces está desenfocada, ¿cierto? Nuestra mirada no está bien puesta, sino que estamos perdidos y estamos mirando cosas que no deberíamos estar mirando, ¿cierto? Porque Dios es quien va a poner su justicia, ¿cierto? Y por mucho más que pensemos que de repente la justicia no llega, tarde o temprano llegará. Y si no llega en esta vida, llegará sí o sí en la venidera, ¿cierto? Dios no va a permitir, ¿cierto? Que estas personas no paguen, ¿cierto? Tarde o temprano van a tener que enfrentarse, si no se enfrentan a los tribunales terrenales, tarde o temprano pasarán a la otra vida y les tocará enfrentarse al tribunal, ¿cierto?, de Cristo. Y allí van a ser juzgados, ¿ya? Y allí también van a padecer, ¿ya? Si no han recibido a Dios, al Señor. Entonces, aplicación para este mundo postmoderno, ¿ya? En todos los cuentos de hadas hemos visto que, ¿cierto?, en Blancanieves, en Los Siete Enanitos, en El Gato con Botas, en Cenicienta, en cualquier cuento vemos que muchas veces sucede lo mismo. Parece que el malo va a salirse con la suya, ¿cierto?, que va a ganar y tarde o temprano, ¿cierto?, llega el merecido, ¿cierto? Llega su merecido y el bien triunfa, ¿cierto? Sin embargo, al final vemos que las cosas cambian y los malvados reciben su merecido, ¿ya? Y el bien y la bondad triunfa y se hace justicia. En muchos cuentos lo vemos así, ¿cierto? Que al final llega la justicia, ¿ya? Y prevalece. Y algo similar ocurre en la sociedad de hoy en día, ¿ya? El mal parece que acampar, ¿cierto? Y a su entero gusto, y vemos que muchas veces los malvados, ¿cierto? La delincuencia hace lo que quiere, ¿cierto? Los injustos hacen lo que quieren, los violentos hacen lo que quieren, y muchas veces vemos que triunfan, ¿cierto? Que se llenan de joyas, se llenan de dinero, ¿cierto? De éxito, tienen mujeres, tienen buena ropa, tienen buenos autos, y vemos que muchas veces triunfan, ¿cierto? Se van al extranjero, les vemos que se dan vidas de lujo, ¿ya? Pero dice que en muchos lugares se produce esta sensación de tremenda desesperanza ante la imposibilidad de que se haga justicia, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos por qué no les pasa nada, por qué no hay justicia, si este muchacho saben que roba, saben que asalta y no está, y está en la calle, ¿cierto? Y no está preso. Entonces nos da muchas veces esta sensación, ¿cierto? De querer poner justicia por nuestras propias manos, ¿cierto? Pero el bien y la verdad muchas veces no reinan, ¿cierto? Debido a que los innumerables recursos, ¿cierto?, de estas personas también tienen para refrenarlo. Y dice que es fácil que, como le sucedió a Asaf y a otros personajes bíblicos, nos asalten las dudas acerca de este sentido, que todo eso tiene, dice, y si vale la pena intentar vivir una vida de honradez y justicia, ¿cierto? Que muchas veces se preguntó a Asaf si valió la pena haberse esforzado, ¿cierto? El vivir en santidad, ¿cierto? Porque él veía que él se había forzado, ¿cierto? Tal vez en vivir una vida santa, en apartarse del mal y ver que él no prosperaba y incluso haciendo estas cosas buenas le pasaban cosas malas, ¿cierto? Tal vez no prosperaba, pero tarde o temprano Dios iba a recompensar
su vida, ¿cierto? Pero él no había perdido su foco, ¿cierto? Él se estaba centrando en esas personas que no tienen a Dios, ¿cierto? Y que cometen fechorías, que hacen de las suyas, ¿cierto? Pero Asaf es un modelo para nosotros, ¿ya? Es un modelo para nosotros y dice que él vivió situaciones cualitativamente similares a las que nosotros experimentamos, ¿cierto? Y cayó en el dolor y en el desánimo y en la amargura total. Pero él nos desafía a recobrar esta nueva perspectiva de vida, ¿ya? Esta nueva mirada que debemos tener, no mirando las cosas de este mundo, ¿cierto? No mirando al de al lado, no mirando a nuestro compañero o a cualquier persona, un vecino, ¿cierto? A quien queramos, sino que el salmista nos recuerda que no debemos de dejar de... nos recuerda que no debemos dejar que lo que vemos ahora, ¿cierto? Esté aparentemente triunfo del mal, ¿cierto? Ciegue nuestra visión de cómo son en realidad las cosas, ¿ya? Y serán las cosas cómo serán en realidad, porque tarde o temprano estas personas, ¿cierto? Que vemos muchas veces exitosamente, tarde o temprano caerá la mano, ¿cierto? Que les hará caer, ¿ya? Y Asaf nos indica que como en los cuentos de hadas, los malos recibirán su merecido, ¿ya? Esta persona tarde o temprano va a caer, ¿ya? Y que el Señor controla y gobierna la historia y el tiempo, todo. Él es el dueño de todo, ¿ya? Y si Él quiere que esta persona prospere, lo va a hacer, pero tarde o temprano va a caer, ¿ya? Entonces, sin que nadie pueda impedirlo, Dios sí o sí va a imponer su justicia. Y a pesar de su aparente impunidad, los malos recibirán la retribución que merecen, ¿ya? Tarde o temprano ellos van a merecer su retribución, ¿ya? Así que no perdamos nuestro foco, ya que nuestro foco sea no esas personas, ¿cierto? Que no nos desviemos nuestra mirada, no miremos al lado, ¿cierto? No miremos al frente, sino que miremos a Dios, miremos a Dios. Ese tiene que ser nuestro norte, ¿ya? Tarde o temprano la justicia caerá, así que preguntas de interacción para que podamos meditar ya en nuestras casas y poder sacar lección. ¿Te has sentido en ocasiones como se sintió Asaf? ¿Cierto? Amargado, ¿cierto? O con envidia muchas veces por cómo prosperan estas personas malas. Y has experimentado situaciones que producen en ti el mismo dolor o la amargura y el desánimo que vivió Asaf. Bueno, ya sabes, ¿cierto? El remedio para esto, ¿cierto? Es no perder nuestra mirada, ¿cierto? No perder nuestro norte, que es Dios. No desenfocarnos, ¿cierto? Que nuestra vista sea hacia Él y no hacia nuestro entorno, ¿ya? Porque tarde o temprano todas estas cosas van a perecer, ¿ya? Entonces, ¿dónde realmente está nuestra mirada? ¿Está puesta en Dios o está puesta en las cosas terrenales, ¿cierto? O en las personas exitosas, ¿ya? Entonces, que podamos ser como Asaf, ¿ya? Que podamos... que podamos estar en la presencia del Señor para que podamos ver de una mejor manera, ¿cierto? Como decía ahí en el verso 13, ¿dónde está el 10? El 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello, ¿ya? Así que si pasamos tiempo con su palabra, si pasamos tiempo con Dios, podremos ver y analizar las cosas de otro punto de vista, ¿cierto? Del punto de vista de Dios, y todas las cosas mirándolas desde el punto de vista de Dios van a ser mejores. Así que podamos estar y pasar tiempo con su palabra, que podamos orar, ¿cierto? Que podamos pedirle sabiduría a Dios para saber actuar, para saber poder dirigirnos en esta vida y que seamos sinceros, ¿cierto? Que cuando podamos hablar con Dios podamos ser sinceros como lo fue Asaf, ¿cierto? Él le hizo saber su congoja a Dios y Dios también respondió,
¿cierto? Pero ¿de qué manera respondió? Estando en la presencia de Él, ¿cierto? Pasando tiempo con Él. Si queremos poder eh, ser respondido por Dios, debemos pasar tiempo con Él. Así que el Señor les bendiga, les animo a que podamos llevar una vida en santidad y teniendo la mirada en las cosas del Señor, ¿ya? En Él. Así que el Señor les bendiga, nos vemos próximamente, en un domingo próximo, así que saludos para todos, cariños y muchas bendiciones. Saludos para todos, bendiciones. Chao, chao.